a la distancia o alguna información nos llegó cambiada o algo que nos va a explicar Ayelen Oliva no teníamos en cuenta para saber que el índice de aprobación de la sociedad brasileña a la gestión de Jair Bolsonaro es alto. La aprobación es alto, tiene unos guarismos que algunos no imaginábamos, Ayelen. Sí, Ariel, es alto, es el máximo nivel de aprobación que tiene el presidente Jair Bolsonaro desde que asumió la presidencia en medio de esta pandemia. Y si uno toma los primeros índices, sobre todo de imagen positiva del presidente, en marzo hasta ahora en diciembre crecieron sobre todo en los primeros meses. En agosto llegó al 37% y ahora se mantiene con ese 37% de imagen positiva de agosto. Es decir, hubo un crecimiento inicial y ahora se mantiene constante. E insisto en esto, quiero resaltar esto, es la mejor imagen positiva desde que asumió la presidencia. ¿Qué explicación puede haber? Bueno, hay algunos puntos. De hecho, hay una profesora de la Universidad de San Pablo que desarrolla bien esto y analiza bien el caso de Bolsonaro, que es Esther Solano, que plantea esto de, sobre todo hay tres puntos, ¿no? Por un lado, hay un cambio de estrategia en los últimos meses sobre todo una política de moderación, es decir, plantear un Bolsonaro un poco más tranquilo, es decir, que no salga tan al choque. De hecho, fíjate, Ariel. Sí, está alejado de esas imágenes que parecían agresivas, ¿no? Provocadoras, más que nada, en el comienzo de la pandemia en Brasil, cuando él se manifestaba como quería, como nadie recomendaba que se manifestara a alguien. Fíjate que a comienzos de año abordamos más el tema Brasil por las fuertes declaraciones de Bolsonaro. Después se calmó un poco eso y eso tiene también su repercusión en la imagen del presidente. Por otro lado, también en esto de la moderación corrieron o aplacaron un poco la imagen tan activa que tienen sus hijos, sobre todo en las redes sociales, que también toman esa posición incluso más incendiaria cuando pasa algún tipo de conflicto, son los que van al choque. Bueno, quisieron llamar un poco al silencio a ese sector. Recordemos que uno de sus hijos también están implicados en causas de corrupción. Otro de los puntos también centrales en este cambio, sobre todo más allá del cambio de estrategia, en esta posición de Bolsonaro, es una posición estratégica de culpabilizar a los gobernadores en el tema de, el impacto económico negativo que pueda llegar a tener la pandemia. Es decir, esto lo vemos desde el comienzo. Bolsonaro se posiciona como alguien que de alguna manera... Que quiso algo distinto que los gobernadores. Que quiso hacer algo, que quiso no frenar la economía y que si ahora está mal Brasil es porque los gobernadores han tomado esta decisión por su cuenta. Entonces, esa estrategia para un sector también del electorado le funciona. Y otro de los puntos también es el despliegue de programas sociales, de programas sobre todo de ayudas económicas a los sectores más vulnerables de Brasil. Estamos hablando de sobre todo la ayuda que se sigue manteniendo, $112 por mes a aquellos sectores más vulnerables. ¿Y qué hizo con esto? Lograr penetrar en el nordeste, que es la zona más pobre de Brasil, y que es un sector que históricamente, sobre todo en las últimas elecciones, vota al PT, ¿no? Entonces, logró llegar a ese sector. Habrá que recurrir al archivo para saber qué opinaba Bolsonaro sobre las políticas públicas en el comienzo de su gestión. No, y le está trayendo una tensión enorme con su ministro de Economía, Paulo Guedes, que no está para nada de acuerdo en este tipo de políticas y que dice, saquemos este dinero de circulación y empecemos a ajustar. Y bueno, ahí está la tensión también entre la política y la línea económica. Otro de los puntos también es que no pierde el apoyo de las iglesias evangélicas, que son su base también de apoyo electoral muy fuerte. Pero un dato que quiero decir, y esto es importante resaltarlo, que a pesar de que estamos hablando de un 37% de imagen positiva, hay que destacar que de los presidentes anteriores, si tomamos el primer mandato de estos presidentes, es el peor. ¿Por qué? Por ejemplo, Dilma Rousseff en el año 2012 tenía el 62%, Bolsonaro 37%, Lula el 45%, Fernando Henrique Cardoso el 47%. Hay que ir recién a 1992 con Fernando Collor de Mello con el 15%, que fue el único que midió tan bajo y que de hecho terminó siendo destituido también por un impeachment, por un proceso de juicio político. ¿2022? ¿Las presidenciales? Así es. Porque el piso parece alto. Veremos si el techo está muy cerca, ese piso. Gracias, Ayelen. Diana.